Ok, vean, en la parte práctica, ahora sí, del problema, vamos a trabajar directamente en el documento, pero vamos a ir revisando un poco lo que hicimos anteriormente. ¿A qué me refiero? Vean, cuando aquí en el PowerPoint ya nosotros trabajamos un poco esta definición del problema, ya tenemos claro nuestro mapita, digamos, nuestro mapa causa-efecto, la parte del problema, tenemos claro una definición del problema y posible evidencia. Ok, por eso les digo que el paso 9 es ya redactar, porque ya hemos madurado la idea, ya nosotros hemos trabajado sobre la idea y ya nosotros tenemos más claro lo que estamos identificando como problema y sus relaciones de causa-efecto. Entonces, muy bien. Cuando empezamos aquí a redactar el problema, casi que lo primero que uno debería redactar, aunque no es el único estilo de redacción, quiero que lo tengan claro, yo voy a poner como un ejemplo didáctico, estructurado, como lo quieran ver, porque obviamente, como dicen los ingenieros, somos bastante cuadraditos, y eso es ya es cierto, entonces uno tiene como cierta forma de trabajar, y yo lo que voy a mostrar es más o menos una forma muy estructurada de hacer las cosas que les va a permitir a ustedes precisamente, o no sé, les servirá tal vez como referencia qué es lo que tienen que trabajar en esta sección. Bueno, en la parte del problema, cuando ya uno lo tiene claramente identificado a nivel de esta estructura y esta, digamos, después de la parte que le digo yo, filosofar un rato, reflexionar, que en realidad es un análisis reflexivo crítico sobre la situación, ya uno empieza a redactar. Lo primero que uno redacta por lo general, y lo voy a poner aquí, es la definición del problema. O sea, uno empieza la redacción poniendo directamente el problema. Ahora, esto no tiene que llevar un título. Vean que nada más lo voy a marcar en amarillo para que ustedes también puedan estructurarse. Y aquí le voy a quitar lo amarillo porque aquí vamos sin color. Ok. ¿Qué es la definición del problema? Bueno, es hacer una declaración del problema y a su vez ponerle la evidencia. Entonces, aquí en el PowerPoint definimos que el problema que tenemos en esa UTGV es la subejecución presupuestaria de los proyectos. Entonces, digamos que esto es a partir de un histórico, no sé, del 2020 para acá. No es todo el tiempo, sino del 2020. Entonces, a partir del año 2020, la UTGV, suponiendo que ya en alguna parte anteriormente se ha explicado qué es esta, ha venido presentando el problema de una subejecución presupuestaria que ronda el, no sé, digamos que 20%, porque ese fue el dato que ustedes obtuvieron, que ronda el 20%. Esto se demuestra en la figura 1.x, que puede ser la figura que pongamos abajo, donde en el histórico del 2020 se tiene una subejecución de X porcentaje, en el 2021 una subejecución de Y porcentaje y el último dato del 2022 de Z porcentaje. Listo. Ahí tienen una declaración de problema y una demostración del problema. El problema no tiene que ser más largo a nivel de declaración. Bueno, habrá algunos que tengan que hacer algún poquito de contexto o alguna cuestión, pero la declaración propiamente del problema son tres, cuatro líneas. Por eso, por ejemplo, el ejercicio que hacía Mauricio es un ejercicio todavía de reflexión para entender el problema. Porque cuando digamos una persona ya dura tal vez 2 minutos, 3 minutos y no me termina de entender el problema o dármelo claramente, es por eso mismo que era el ejercicio que estaba haciendo Mauricio. Todavía no lo he logrado terminar de entender y estoy buscando, y entonces ahí trata uno como de explicarse, de buscar otras razones, de buscar otras cosas, mecanismos o comienza a dar otras ideas porque todavía no está claro el problema. Y eso está bien.
En estas fases estamos correctamente. Digamos, ¿qué mencionaba Gabriela? Ok, lo que Gabriela mencionaba es que puede ser que estos datos, aunque tiene claro tal vez ese problema de que es su ejecución, todavía no tiene claro los porcentajes. Entonces puede ser que para el entregable de la otra semana esto todavía no le ponga datos porque no los tiene, pero tal vez sí tiene más o menos claro de qué año a qué año. O puede ser que lo declare, ponga una redacción más o menos y me pongan un comentario. Aquí en la parte de revisar me ponen un comentario donde estoy trabajando en la búsqueda de la información. Al momento solo se tiene tal y tal cosa, pero no es suficiente desde mi perspectiva para completar. Entonces estoy buscando información en esto y esto. Puede ser. Pero los que tienen que poner las indicaciones son ustedes, no yo. Yo no hago interpretaciones. Yo no hago interpretaciones de que me dejaron un valor ahí y yo tengo que interpretar qué valor es, no. Ustedes son los que tienen que darle a uno a entender porque cuando uno ya redacta el documento para otra persona, entonces ya uno tiene que saberle explicar a esa otra persona. Y vean que una definición del problema puede ser esto. Definición. No estoy terminando toda la sección, ¿verdad? Aquí todavía falta. Entonces aquí yo hago la inserción. No lo voy a poner automático porque si no me tira los números de las figuras de antes, ¿verdad? Entonces, como no sabemos, figura 1.x, estado de resultados de la ejecución. Voy a traerme el otro teclado, es que como a veces uno solo usa la PowerPoint y no redacta, de ejecución de presupuestos de los proyectos de la UTGV de la municipalidad de XXX. Y ponen ahí, bueno, en realidad esto más que una figura, yo creo que va a terminar siendo es una tabla, porque puede ser que los datos sí sean, digamos, ustedes no van a copiar, bueno, si es pegado, es una figura. Si ustedes la construyen con los datos que les dieron para resumir y que sea más claro, es una tabla. Estamos completamente claros en esa parte. Ok. Entonces aquí se coloca la tabla. Listo. Nota. Ustedes ya saben la estructura, referencia de la nota y todo el asunto. Pero entonces nota sería datos elaborados a partir del informe XXX de la municipalidad XXX. Igual, como me preguntaba la compañera, es que puede ser que salga de un informe interno, sí. Entonces, datos elaborados a partir del informe interno del departamento o de la entrega de resultados o de la, ay, ¿cómo se llama esto? Al final de cada año, que a veces hacen todos los departamentos como para demostrar que yo trabajé y alcancé resultados. Mediciones de desempeño o algo así. Medición de desempeño, rendición de cuentas, algo así. Puede ser, y esa es la nota. Eso es todo, porque son datos internos, ¿ya? No le van a poner un APA a algo que no se le puede construir un APA tan fácil, ¿verdad? Entonces, datos elaborados a partir del informe de la municipalidad. O, como dijo la compañera ayer, datos presentados, no sé, en reunión de desempeño, como sea que lo llamen ahí en la organización del año 2020. ¿Ya? Esa es la fuente. Yo no les voy a decir que ustedes estén mintiendo, o sea, esa es la fuente. Y ya, y así lo ponen. Eso pasa normalmente con ese tipo de comunicaciones y se pone de esa manera. Y ya con eso tenemos la evidencia, tenemos la definición muy clarita y tenemos los datos que nos aportan la objetividad. Esa es la parte de definición del problema. Ahora bien, viene la segunda parte. Yo más o menos lo estructuro por lo general así. A veces uno trabaja primero el impacto del problema porque con el impacto del problema puedo darle ese peso que ocupamos, porque si bien es cierto, esto es un problema, la realidad es que el problema tiene peso cuando yo logro demostrar que realmente es una verdadera dolencia para la organización por X, Y o Z razón. Entonces, esto sí es cierto, es un problema, pero ¿por qué se vuelve un problema? Bueno, para eso es que nosotros tenemos que trabajar la parte de impacto del problema. Conste, lo pongo en amarillo porque cabe recordar que esto yo lo voy a quitar después. O sea, ya esta definición del problema después le voy a hacer así. Adiós. Porque queda en una sola redacción. No es que hay subtítulos. No, no hay subtítulos. Nada más lo estoy haciendo para organizar ideas. Entonces, impacto del problema o impactos del problema.
Entonces uno ya puede redactar algo así. Un primer impacto o consecuencia que tiene el problema es o son los llamados. No, vamos a poner primero el que tal vez sea el más crítico. Una primera consecuencia del problema es, eh, sería, es la desfinanciación de futuros proyectos. Al no ejecutarse presupuestos de proyectos durante los periodos anuales, entonces la municipalidad o la UTGV ha visto reducido su presupuesto para ejecutar nuevos proyectos al siguiente año. Se tiene el caso del año 2020, donde al no ejecutarse, el 20%, no, bueno, el X%, porque habíamos puesto X, al siguiente año, la Contraloría General de la República, o no sé si será en este caso la Asamblea de las MUNIs y esas leyes, bueno, no importa, digamos que la Asamblea Legislativa le aprobó un presupuesto igual al del 2020 menos dicho porcentaje. Esto, según indica el director de la unidad, afectó al menos la realización de 5 nuevos proyectos en el 2021. Comunicación personal, fecha exacta. También esto se demuestra porque en documentación enviada en el año 2020 se hace mención de estos 5 proyectos que son señalados en la figura, porque puede ser una figura, una captura, 1.x. Vean que es otra numeración porque aquí ya quedó en tabla, abajo queda en figura. Este es de la unidad, aquí no es de la unidad. Ok, también esto se demuestra porque en documentación enviada en el año 2020 se menciona, se hace mención, no, eso está mal escrito, se mencionan estos 5 proyectos que son señalados en la figura XX, pero en el presupuesto del 2021 que se muestra en la misma figura 1.x se eliminaron debido a dicho recorte. ¿Se dan cuenta cómo hay una primera declaración del efecto de una consecuencia y luego viene su demostración a partir de una comunicación personal y también tal vez de algún elemento gráfico? Bueno, esa es la construcción del problema. Figura 1.x, entonces uno lo que puede poner es comparativa del presupuesto solicitado por la UTGV y el presupuesto, bueno, solicitado por la UTGV para no, este sería el final, y el presupuesto aprobado para el año 2021. Listo, y entonces ahí queda, y la nota sería, no sé, tomado de, no sé, informes de presupuesto de la UTGV, Municipalidad XXX, año 2023, no sé, o 2022. Ahí ustedes verán cuál fecha. Entonces, lo que quiero que vean es la estructuración, porque entonces aquí ya hablé de la primera consecuencia, la desarrollé, le puse su evidencia,
y también le puse su elemento para poderlo terminar de demostrar. No todos van a tener figuras, no necesariamente, puede ser que no, pero digamos, hay elementos como este que queda mejor. Continúa. Un segundo impacto del problema es, ahí está, sigue la misma línea. La declaración, vean que aquí también dentro de esta reacción hay una forma en la cual uno está hilando desde el problema hasta la consecuencia, porque dice, al no ejecutarse presupuestos de proyectos durante los periodos anuales, vean cómo estoy retomando el problema y explicando cómo me provoca el efecto. No es simplemente declarar el efecto, no. Dentro de la redacción hay una línea constructiva que lo lleva a uno, o un hilo conductor, entonces, del problema al efecto. Y era lo que la compañera vio. En ningún momento estoy hablando de causas. Estoy hablando directamente que el efecto o el impacto está surgiendo del problema directamente. Y en la reacción, de una manera muy sencilla, logro hilar desde el problema para que llegue a ese efecto y luego lo demuestro. Y en la línea entonces viene un segundo impacto del problema y después más o menos la misma estructura y puede ser hasta un tercero, dependiendo de la cantidad de información que encuentre. Entonces, un tercer impacto es, ahora, para la otra semana, ¿qué espera uno? Que es la parte importante. O sea, que tengamos claro las ideas. Tal vez no tengan los datos, pero tengan claro más o menos la idea, que uno pueda leer de cierta manera, que ya ustedes tienen una estructura y reflexionaron sobre el problema, o sea, ya más o menos encontraron y trabajaron este hilo. Y aunque no tengan los datos, por lo menos uno puede ver y que ustedes le traten de armar a uno. Yo a veces le digo esto de armar como un muñeco por partes. Entonces ya uno más o menos va viendo que esa plasticina que están usando para pegar el muñeco ya más o menos le van dando forma. Entonces uno busca ver que ustedes ya le vayan indicando a uno qué cosas tienen, qué otras no, pero le van dando una forma, un orden. Eso es lo que se busca. Entonces, esa es la estructura. Y la tercera parte, ya le doy la mano a Denis, es entonces la parte de causas del problema. Esa es mi estructuración, digamos, de la cabeza Roberto Santamaría y su forma cuadrada de pensar para ordenarse un poco antes de redactar. Ustedes pueden variarlo, sí, pueden variarlo, pero encuentren un orden, porque vamos a ver, creo yo que si uno comienza a leer esto, les va dando una sensación clara de que estamos trabajando sobre un problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno busca. No que sea una reacción desordenada que comienza a disparar a las pavas. Si ese dicho, ¿saben qué significa? Ya sabrán de qué estoy diciendo. Y el que no sabe qué significa disparar a las pavas, acuérdese que las pavas son las aves tipo gallináceas que suben a los árboles y no necesariamente vuelan, pero como a veces muchas son oscuras, en las noches no se ven. Entonces disparar a las pavas significa disparar a nada o dispararle a todo, porque no se sabe a qué le están escribiendo o en qué se están enfocando. Y a veces cuando abrimos el problema y queremos hablar de muchos problemas, no terminan tampoco trabajando nada. Por eso es que usamos este modelo que era lo que le explicaba a Cintia la parte antes del receso. Nosotros tratamos de que ustedes se enfoquen y se enfoquen en un solo tema porque eso permite una mejor redacción, más ubicado. Y eso obviamente permite una mejor trazabilidad cuando uno ya está revisando todo el proyecto completo. Denis, para no dejarte ahí, por cierto, esto es virtual, ¿verdad? Si no estarías con la mano ya cansado. No, es que tal vez más que todo, bueno, yo estoy tratando de ir armando el muñeco en mi cabeza, pero ese armando del muñeco quisiera uno empezar como por los pies y después subir hasta la cabeza, pero cuando se da cuenta uno está armando, comienza por los pies y está armando una mano o una oreja y después se devuelve otra vez a los pies y Ujú, tengo dentro de esa armazón del muñeco, yo, bueno, eh, en mi trabajo lo pienso hacer en mi proyecto lo pienso hacer en mi empresa, en mi ujú, departamento. eh, y pues nosotros tenemos, pues en tema de proyectos, somos una empresa bastante inmadura, creo. ujú. Sí, no, prácticamente estoy seguro. Este, ¿Usted la vez pasada ya en algún otro curso anterior le aplicó algún nivel de madurez? no, profe, pero para que se dé una idea, nosotros
no tenemos ni siquiera un registro de la cantidad de proyectos que hacemos al año. Ok, entonces no vale ni siquiera la pena entonces aplicar Maurestein. Listo. Ante eso, entonces, creo que, y con el ejemplo que usted daba, veo que el empirismo, el manejo de proyectos de una forma empírica puede llegar a ser una causa de un problema que todavía ni siquiera lo he definido, O ¿verdad? puede ser el problema también. O puede ser el problema. Ujú. Ante esto, pues la empresa donde yo trabajo, las métricas principales de rendimiento es, por ejemplo, ventas y todos los demás, los otros componentes que van ligados a ventas anuales, Ajá, ¿verdad? ajá, está bien. A una meta específica. Y esas metas se solventan también con el manejo, con el desarrollo de muchos proyectos. Me Eh, imaginé. Su empresa, sin decirme el nombre, ¿en qué área es? en el área agrícola, venta Producción de de, alimentos. no, venta de insumos agrícolas. Ah, venta de insumos agrícolas. ¿Y los proyectos del área de ustedes de insumos agrícolas, qué es? Como nuevos productos de insumos, desarrollo de nuevos Exacto, insumos. exacto. Ok, entonces Pero desarrollo de nuevos productos, innovación. sí, pero también es productos que van al mismo nicho, son iguales, pero la oferta de valor en este caso al cliente es que es más barato, entonces hay que evidenciar de que son iguales o que es mejor que el otro que están usando o implemente este para aumentar el rendimiento de sus cultivos. Ok, ¿el Entonces, departamento tuyo propiamente son los proyectos desde el punto de vista técnico o también se meten en la parte de mercadeo? técnico, Ok, técnico, pero es un técnico enfocado también en ventas, y en eh, soluciones personalizadas para los clientes. es exacto. Sí, entonces son Entonces, desarrollo de nuevos productos y soluciones personalizadas que también son proyectos porque obviamente cada cliente es distinto y va a generar cosas distintas y tienen que hacer una articulación a lo interno para sí, poder armar todo lo que el cliente ocupe y eso termina siendo al final un proyecto muy específico, pero el proyecto al fin y al cabo. Ok, listo. sí, sí. Ante eso, entonces buscando, digamos, un problema y que muchas veces no sé también la diferencia entre problema o oportunidad de mejora, porque muchas veces Podría se ser. pone se pone que es lo mismo, pero tal vez ahorita en este análisis lo diferencio porque problema usted ya lo ve como algo eh, Que te está con afectando. sí, bastante negativo y Ujú, oportunidad de mejora es, digo, es una oportunidad algo de hacerlo mejor. Quizás ujú, se minimiza o minimizamos nosotros que tenemos un problema por verse como una oportunidad de mejora. ujú, también puede ser. A- Pero cuéntame ya, digamos, en términos así directos, ¿su ujú. departamento como tal está cumpliendo las metas que le han pedido a nivel operativo o a nivel de ventas o a nivel de proyectos? Es que no hay tanta claridad, profe, Ajá. en las solicitudes, también por la posibilidad de que siempre existe de que un proyecto dé o no dé, digamos, Ujú, evalúen tal producto con tal oportunidad y el producto no funcionó. Entonces los resultados de nosotros es de que el producto no funciona o es mejor utilizar el producto de la competencia. Entonces ahí quedó, ¿verdad? ujú. Ok, Eh, vamos a ver. Voy con la pregunta hacia la organización a nivel gerencial, ¿qué espera el departamento? eh, pues es ese aporte el aporte que va dando en ventas. Digamos, el estado actual versus el estado futuro incrementando ventas. Ok, y El ustedes estado han futuro venido actual. cumpliendo eso. Sí, lo que pasa es que, profe, las métricas para visualizar eso no son llevadas eh, de la mejor forma. O sea, mi jefe lo tiene, es la forma de respaldar el trabajo de todo el departamento, ¿verdad? Ujú. Pero no está tan claro. No está Entonces, tan claro, es que no está tan claro. digamos, hay cosas, Denis, que todavía no me terminas de aterrizar y eso es lo que estoy tratando de sacarte con estas preguntas tipo abogado, Ujú, abogado del diablo. La sí, empresa ocupa que ustedes ayuden y aporten en esas metas de venta, pero cuando ujú. yo te pregunto si las están cumpliendo, usted me dice sí, pero las tiene el jefe, pero son unas métricas que no son claras. ¿Qué son las métricas que les están Bueno, midiendo? no existen, no están, las métricas, no existen unas métricas como tales. Ok. Creo, que- creo que, creo que por ahí va la cosa porque es mucho de las sensaciones, Ujú, hemos ido, incrementamos todo
incrementamos el volumen de ventas y se nota que todo este aporte es debido al departamento técnico, por el soporte técnico, por el nuevo producto que sacaron y se incrementaron las ventas, pero Ok, no se está diciendo, gracias por haber hecho este proyecto se generó tal beneficio. nadie sabe. Ok, pregunta. ¿Ya has hablado con tu jefe? Eh, O si entiendo que es hombre, ¿verdad, jefe? sí, 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 Ok. sí, sí. ¿Él qué te ha dicho? Conversando sobre este problema. Ajá, hacia vos, hacia lo que puede ser su TFG, ¿qué te ha dicho él? Bueno, no, yo soy el encargado de una estación experimental dentro del departamento de investigación de nosotros Ajá. y, y queremos, es parte de la intención, queremos mejorar toda la gestión de los proyectos como tal. Tenemos un problema de que no definimos bien los interesados, de que hay un proyecto que no empieza en el momento en que se prevé, ni está terminando. Siempre tiene muchos Ok, problemas voy con la otra pregunta. ¿Por qué quieren ¿no? mejorar? Eh, Si usted esa tiene hijos, sensación, es usted, una vamos a ver, sensación. ¿usted tiene hijos? Ajá, ¿Sí tiene hijos? no. No, alguno tiene hijos de aquí. Yo, profe, Ok, no. ¿ustedes se dieron cuenta de lo que estoy haciendo con Denis preguntándole? Los Bueno, 5 por qué. ajá, esa misma, gracias Fabiana. Los 5 por qué. Te estoy aplicando la técnica de 5 por qué. Te estoy llevando hace rato de por qué, para que usted, Denis, vaya aterrizando algo concreto. Por eso los chiquitos, aunque es una cuestión muy de ellos, cuando le preguntan al papá por qué, en algún momento te lleva a algo. Esa es una técnica muy sencilla que es pregúntese por qué. ¿Por qué quieres mejorar? Así de simple. Deme una respuesta concreta. ¿Por qué quiere mejorar? ¿O por qué ocupa mejorar? Pucha, Ah, más sencillo, es más complicado. ahí se escuchó largo, se me cortó. No sé si fue aquí que se me No, no, bajó. no, Ah, ok. no, no, que las preguntas más sencillas a veces son más complicadas. Vea, hagamos esto. Obviamente hoy no. Yo ayer le puse a una compañera de ustedes mi número de teléfono para que me escriban por WhatsApp. En algún momento escribime entre la semana para sentarnos y filosofar un rato, porque yo lo que ocupo es que usted aterrice ideas. Ahorita tenés una sensación de que sí, hay que mejorar. Me parece buena idea, pero lo que quiero que respondas primero es por qué ocupo mejorar. O sea, tiene que haber alguna razón que usted diga, ocupo mejorar porque es que esto no puede seguir así. Entonces, a nivel de su empresa, obviamente, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿por qué ocupo mejorar mi gestión de proyectos? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Entonces, usted me puede decir, es que ocupo mejorar porque realmente no podemos seguir este desorden. O sea, hay una cuestión de sobreesfuerzo que estamos realizando. Ah, ok, entonces ya por ahí va una razón. ¿Por qué están realizando sobreesfuerzo? Es que nosotros somos desorden. Ok, listo, pero por lo menos vamos encontrando razones que pueden ser entre causas y efectos. Aplíquese la técnica de 5 por qué. Partamos de la pregunta de por qué ocupo mejorar y comienza a ramificar y a hacer como un gráfico para ver todas las posibles respuestas. De esa, vea la que respuesta de mayor detalle o la que usted ve que es como más importante y hágase una pregunta, ¿por qué eso otro? Y entonces vamos aterrizando y vas a llegar a un punto. Puede ser que el problema suyo sí nazca del empirismo propiamente, pero los por qué puede ser que me vayan dando respuestas en función de efectos o impactos que yo no he ubicado. Ahora, una vez teniendo las ideas de los impactos, centrémonos en cómo se puede evidenciar. Todavía no pienses en las evidencias, piense primero en las razones. Y una vez que definimos el hecho, buscamos saber cómo se puede evidenciar. Entonces, no sé si la compañera les pasó por WhatsApp, porque me dijo que tenían como un WhatsApp para que le pasara el número. Sí se los pasó, ¿verdad? sí, no, sí me lo pasó. Ah, es que la compañera era la que tenía una actividad de la mañana, ya me acordé. Entonces, ahí me pones un WhatsApp y hablamos para poderte ordenar. Pero aplíquese la técnica de 5 porque que Fabiana me agarró lo que yo quería hacer con vos. ¿Está bien? Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Ok, tengo otras manos arriba. Denis ya, Fabiana. Profe, bueno, es que iba a dejar la pregunta para el final de la clase, pero creo que Ujú. es como ir entendiendo un poco porque
Pensé que lo más fácil iba a ser plantear el problema, pero ha sido como lo más complicado que... Es lo más complicado de todo el TFG. Después de ahí ya va más encarrilado cuando entienden cuál es su problema. Sí, porque claro, teníamos otro concepto y pues ahora las últimas semanas que ya empecé a trabajar con el tutor, pues me ha cambiado obviamente la forma en que se debe desarrollar el tema del problema. Ujú, Bueno, para que se dé una idea, yo trabajo en una empresa privada que gestiona proyectos, pero me llama mucho la atención porque al final nosotros estamos sacando la tarea, ¿verdad? Del proyecto, pero con muchas limitantes. Y esas limitantes al final pues tienen un costo. ujú, No sé, voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos gestionando el proyecto del hospital de Punta Arenas. ujú, Entonces salimos con lo que tenemos que hacer, pero, o sea, con el dicho, haciendo tripas chorizos, así, perdónenme la expresión. ujú. No sé, y, y, el, y al final sacrifica horas, recursos y errores que uno dice, pero no puede ser, o sea, cometimos errores en otro proyecto, los volvimos y los cometemos en ese otro proyecto, entonces viene otro proyecto y vamos a cometer otros errores diferentes, entonces no terminamos de cometer errores. Yo sé que existe la gestión de mejora y siempre van a haber cosas que mejorar, pero son errores muy, no iguales, pero sí muy similares Ujú. a que estamos trabajando de más horas o que estamos inclusive corriendo sobre Ok, tiempo. vos lo que planteas es que tu problema puede ser la recurrencia de errores similares entre los diferentes proyectos. Sí, sí, o sea, ¿Sí? yo creo que no sé si mi problema es la forma en que estamos gestionando los problemas, los proyectos. Creo que Bueno, no. hay dos maneras de verlo. No sé cómo lo has trabajado con tu tutor. Vamos a ver, planteemos primero el problema. El problema vos decís que lo que has detectado es que existe una recurrencia de errores o que se cometen errores similares entre diferentes proyectos. Ajá, Entonces, ese es tu problema. Ahora sí, planteemos elementos que pueden provocar ese problema. Uno, puede ser la inexistencia por parte de la organización de realizar lecciones aprendidas de los proyectos. Entonces no hay una buena gestión del conocimiento sobre los proyectos, sobre la información que genera. Y entonces, al no existir un proceso como de lecciones aprendidas y de gestión de conocimiento, entonces no hay transferencia de información en el proyecto y entre proyectos, que eso también puede llevar a un tema de portafolio en alguna otra causa. Porque otra causa puede ser también que la organización no visualiza los proyectos como un portafolio, sino a nivel, digamos que individual, y entonces no genera lo que se llama sinergias entre proyectos, que es lo que genera un portafolio. Una segunda causa puede estar ahí. Una tercera causa también puede estar asociado al decir que la empresa no tiene mecanismos de dar trazabilidad a la información que se gestiona entre proyectos y en el propio proyecto. Porque la gestión de información nosotros la asociamos muchas veces a la gestión de comunicación y no es lo mismo. Que los métodos de comunicación sea una nota está bien, pero lo que la nota dice y la información tiene un modelo de gestión que tiene que estar muy asociado a otros modelos como la ISO 27000, por ejemplo, que tienen que hablar de un proceso de custodia e integralidad de la información. Entonces sucede que, por ejemplo, ahí tenés también temas de gestión de información. Otro tema que puede surgir como causa que provoque esa recurrencia de errores está asociado a que los mecanismos actuales de gestión están enfocados, no sé, en darle seguimiento a parámetros de costos, de presupuestos, pero no propiamente de actividades o ejecución de actividades, digamos, desde el punto de vista de ejecución del proyecto, y entonces no se toma o no se captura la información sobre esos hechos. Todo eso puede llevar a ese tema de recurrencia de errores. ¿Qué te sale ahí? No sé, porque ujú. puedes trabajarlo desde portafolio, lo puedes trabajar desde gestión. Ya eso usted se enfocará en determinar la principal causa, por ejemplo, bajo ese escenario, y usted lo determina a nivel de objetivos. Vea que el problema, si usted lo que determina es recurrencia de errores, en ningún momento sabemos todavía la solución. Eso es parte de lo que el proceso va a ir construyendo. Ok, sí, porque Ujú. estamos trabajando como de forma empírica, no sé si esa sea la causa de que al trabajar así Hay, cometamos esta recurrencia hay de que errores. trabajarlo. Por eso te digo, hay que trabajarlo a nivel de la definición de problema. Yo lo que les decía filosofar es para que reflexione un poco y vaya encontrando esos elementos de causa. Por ejemplo, usted puede plantear, como yo planteé aquí las causas, digamos, de una manera por conocimiento mío de lo que normalmente provoca una subejecución presupuestaria, pueden ser estas tres causas que están acá.
pero es porque yo por experiencia, Roberto Santamaría, he estado en varios lados y entonces conozco que causas que provocan una subejecución presupuestaria es esa. Las causas que le acabo de decir a Fabiana sobre su problema también nacen de mi experiencia. Entonces uno puede hacer este listado de causas a partir de mi experiencia. Caso de Fabiana, a partir de la experiencia de Fabiana y lo que ha visto en la empresa, dice, tengo un listado de 10 posibles causas. No pasa nada. Nadie dice que en el problema tiene que poner 10 causas. No pasa así. Usted agarra las 10 causas y dentro del trabajo de investigación previa voy y le pregunto a mi jefatura, a mis compañeros, ya, he estado notando esto, usted tiene la percepción del mismo problema. Sí, estoy concuerdo con vos. Mira, yo estaba haciendo un análisis, pero he estado viendo esto. ¿Vos qué crees de estos elementos? Ah, mira, a mí me parece que este y este son los primordiales, pero también tenía la idea que puede ser este otro. Pero yo, digamos, estos que veo aquí, eso sí no tanto. Mira, tal vez usted no conoce, pero yo que tengo más años aquí en la empresa, nosotros sí hemos hecho esto y esto. Tal vez lo que no tenemos es la transferencia de conocimiento hacia los nuevos, que eso sí ha sido un error, pero por lo menos estos y estos elementos, mira, aquí te muestro que yo tengo esto ok. Ya usted va recogiendo información y con esa investigación previa usted puede llegar de 10 causas y convertirlas en 2 o 3. Pero entonces, el primer listado de causas, que tal vez no se los mencioné ahora, es que surge también de mi experiencia como persona que estoy en la empresa. O sea, la reacción de causas-efectos en una primera inicial sí va a surgir de lo que ustedes creen. Pero cuando llega el documento, que por eso les dije que es como el paso número 9, la redacción, es porque ya hicieron toda la investigación que les permite dar objetividad a lo que van a redactar en el documento. Pero inicialmente que ustedes digan, a partir de mi experiencia, encuentro estas causas y esos efectos, no está mal. Como listado inicial, para comenzar a tener una base de trabajo, sí, perfecto, pero comiencen a validarlas. Comenzar a hacer un trabajo previo de validación para que puedan ir sintetizando las causas y los efectos y vayan recogiendo información que cuando empiecen a redactar les va a permitir que sea una reacción objetiva y no basado en el criterio de ustedes. Entonces, convertimos lo que es algo subjetivo mío a algo objetivo por este proceso de transformación que incluye ese trabajo previo con otras personas. Entonces, Fabiana, eso es lo que tal vez te está haciendo falta. Concretar tal vez tu listado de causas iniciales, socializarlas, que eso dentro de un proceso de gestión de conocimiento es socializar la información y a partir de eso entonces llegar a elementos más concretos para que te sintetice lo que vas a proponer. Un problema como el que vos decías, tal vez de recurrencia de errores, sí, puede ser un problema. Puede ser perfectamente un problema si se logra demostrar que ese es el problema central de todo el asunto. Ok, no, de Ujú. acuerdo. Gracias. Ahora igual, con el tutor no sé cómo lo van a terminar de armar, pero puede ser. Lo que yo Es nada más te que quiero aportar es el proceso que tienes que seguir para poder ir aterrizando ideas. sí, porque en algún momento yo dije, será un problema de estructura, entonces que tal vez no hay no hay enfoque o lo que usted mencionaba, no hay sinergia y entonces por eso cometemos los errores. Pero la causa de que o es muy repetitiva, de que los errores siempre se cometen, y yo entiendo que se cometen errores, el Ujú. punto es que Que, no podemos el punto no es que pueda ser posible que aumentar tal, los errores. o sea, uno puede decir, tal vez 2 veces metí la pata, pero ya 3 o 4 veces o 5 veces, o que en todos los proyectos hagamos siempre lo mismo, Jay, perdón, pero ¿qué está pasando? O sea, yo te entiendo el punto, eso es Hacemos como, lo mismo, pero o similar. exacto, algo similar. Yo dije, no puede ser, si eso lo hicimos en el otro proyecto y otra vez en este otro proyecto, entonces ya empieza la frustración en muchísimas cosas Sí, por ejemplo, te voy a que poner un error normalmente que a veces a la gente se le olvida en el proyecto, la logística. Yo tengo que traer una pieza que dura 7 meses. Por ejemplo, transformadores, traerlos al país son 7, 8 meses. Ah, y normalmente las empresas, mira el transformador, ya hiciste la orden. ¿Cómo que ya hice la orden? ujú, ¿Cómo había que hacerla? Ya sí, ¿no te acuerdas que es 7 meses antes que nos pide el proveedor? Ay, mira, no me acordaba. Sí, ya, claro, en ningún lugar está escrito, nadie lo tuvo como lección aprendida. Y logística es un tema de lo que normalmente en un proyecto grande de construcción pasa, ¿verdad? Porque ya tengo que traerme piezas de afuera
Y esos son errores recurrentes. ¿Y errores por qué? Porque no existe un procedimiento, porque la gente no se le informa o porque no, o sea, no tenemos esa comunicación de recordar los puntos importantes en proyectos de este tipo, por ejemplo. Y ya, y son errores recurrentes, como dice usted, similares, no es que sea el mismo error, sí, porque en el otro proyecto, mira, sí lo hicimos, pero lo hicimos 4 meses antes, no 7. O sea, no se me olvidó, Ajá. lo hice, pero no lo hice tampoco con el tiempo de antelación, oye, pero termina siendo casi el mismo error. Y qué vacilón, porque siempre, o sea, en todas las organizaciones, no sé si aquí a los compañeros le pasan, la parte de logística es la al final la que es una causa de llevar a ese problema. Vamos, en mi empresa pasa Eh, muchísimo eso, la ¿Sabe parte. qué es? Es que somos técnicos y a nosotros nadie nos enseñó la parte logística. Entonces, lastimosamente, nos enseñaron a diseñar y a hacer las cosas y se nos olvida la parte administrativa. Ese es el problema que hay. Entonces, Ujú, por eso pasa mucho en las empresas. Nos enseñaron a hacer, digamos, los ingenieros somos buenos diseñando y eso, pero a la hora que nos dicen metas en la parte administrativa, que le toca hacer tales y tales pedidos, ahí viene, ujú. cero habilidades. O sea, y ahí es donde, por ejemplo, cuando ya los ingenieros industriales nos jalan el mecate o los de logística nos jalan el mecate es porque ya metimos las patas. Ok, no, de acuerdo, profe, ya más, un poco más clara, te agradezco. Con gusto. Ok, vamos a ver quién más. Fabiana ya, Gabriela Guevara. Profe, digamos, yo Sí. puedo poner como mi problema una gestión inadecuada del proyecto y poner las causas del por qué lo digo. Inadecuada no, porque inadecuado es un término subjetivo. Tendrías que demostrar inadecuada en función de qué. Ahora, el caso suyo, hay que entender una cosa. Vos lo que estás hablando es una gestión inadecuada de los proyectos en general. Sí, digamos, mi unidad tiene un proyecto grande y a ese proyecto se le suman proyectos chiquititos, ¿ya? Ok, Pero vamos a ver, ¿ese proyecto grande lo están viendo como un gran proyecto o lo están viendo como un programa de proyectos? lo están viendo como un proyecto grande, Ok, al entonces hay cual un se le solo. adhieren, Ujú. digamos, a mí me da, yo voy a decir, voy a hacer 500,000 atenciones. Ok. Entonces, yo tengo el proyecto, tengo el presupuesto de lo que de lo que me va a costar eso, Ujú. y los centros médicos se pegan a ese proyecto y dicen, bueno, yo de eso ocupo, de esa plata que tienes, ocupo tanto y yo voy a hacer mi mini proyecto aquí en el lugar. Ok, Pero o sea, siempre, te entiendo el punto, o sea, lo ven como un proyecto grande, pero no es que se pegan proyectos, sino que estos son interesados que van a realizar esfuerzos o actividades dentro del proyecto grande para cumplir la meta. Es eso. ajá, Ok, entonces, al final, no estamos coordinados con la gente de presupuesto, no estamos coordinados con la gente de logística, y los proyectos siempre piden un montón de millones, se reserva un montón de millones y la ejecución es súper baja. Entonces no se alcanza la meta y siempre hay que estar devolviendo platas. ok, el caso Entonces, suyo, vea, digamos, de la Gabriela, parte de nosotros, vea, no se Gabriela, toma en cuenta el pa- presupuesto logística para realizar ok, ok, esa ok, ok, parte. para que no me cuente todo el ramal de cosas que van a ocurrir porque ya te entiendo, pero vea, volvamos al mismo caso. El Entonces, caso, esa es la parte que ok, digamos, que no hay para una gestión explicarte. de proyectos por esto y esto. Escúchame un momento, Gabriela, para ordenarte las ideas. Ok. Su caso es igual que el de la compañera que mencionaba ayer de tener un proyecto que yo como área no sé gestionar. Es exactamente el mismo caso, por lo que me estás contando. Entonces, usted no tiene que hacer tanto arroz con mango en el asunto, no revuelva tantas cosas. Ok. Trabajo en un área X que trabaja la lista de espera y esta área desarrolló un proyecto que se denomina disminución de las listas de espera, que tiene como meta final la creación de 500,000 nuevos espacios en diferentes áreas, medicinas, hospitales y demás para bajar la lista de espera de la caja. Ese es el proyecto que tiene el departamento. No es su proyecto de TFG. Está bien. Eso yo creo que ya lo entendiste por lo que me dijiste. Ok, ¿Sí? ahora sí. El problema que tiene el departamento propiamente a cargo del proyecto es que no tiene apoyo de la PMO porque no es un proyecto estratégico y el departamento por su naturaleza es operativo. No, Por lo aunque todo tanto, lo que sí es un proyecto estratégico. pero entonces si es estratégico, ¿por qué no lo está llevando planificación? Porque el director de proyecto es el que lleva eso y uno nada más le rinde informes a planificación. Ok, Solamente planificación no se mete con la ejecución. ok, entonces volvemos al mismo punto. Entonces es un proyecto estratégico donde por lineamientos de la caja, la
el departamento de planificación, que funge como PMO, lo único que hace es un seguimiento y control de la entrega de resultados y al departamento específicamente asume la responsabilidad de la gestión del proyecto. En este caso, el departamento al cual vos perteneces, tenés que indicar que es un departamento que por su naturaleza es operativo y no de gestión de proyectos y por lo tanto, supongo, ¿verdad? Que por ahí va el asunto, y por lo tanto la organización no cuenta con la experiencia ni el conocimiento propiamente. Además, el área de planificación de la caja, porque ahí te van a preguntar que si planificación tiene herramientas o no para gestionar proyectos, que ahí usted tiene que indicar que esa área de planificación lo único con lo que cuenta es, no sé, con X o Z tipo de formatos, o tal vez no cuenta con eso, que lo único que hace es solicitar informes de avance y no cuenta con herramientas propiamente de gestión. Entonces, aumenta aún la presión sobre el departamento para el cumplimiento de las metas bajo su inexperiencia o su poco conocimiento en gestión. A partir de eso, el proyecto dio arranque, no sé, este año o el año pasado. Aún con todas estas debilidades, el proyecto dio arranque el año pasado, pero bajo esto, el proyecto no se ha creado o no ha tenido una cohesión hacia las áreas, se han venido incorporando esfuerzos individuales para el cumplimiento de las metas del proyecto sin una estructura clara, y esto lo que ha tenido como resultado final es que en la actualidad no se haya avanzado en esto, y las metas, digamos, apenas se vayan alcanzando un 10% cuando ya se esperaba haber alcanzado, no sé, un 30-40%. A partir de eso, entonces, el problema que tiene la organización es que tiene la responsabilidad de que este proyecto sea exitoso por su grado estratégico, pero no tiene el conocimiento como tal. Ahí usted evidencia qué es lo que han venido utilizando y consecuencias, ya, y son las mismas consecuencias de no alcanzar los resultados, ¿verdad? Se mantiene la lista de espera, la imagen de la caja se sigue deteriorando, el mismo departamento a nivel interno, digamos que se ve presionado, si no es que también su imagen ha fallado, y esos son los elementos que usted tiene que trabajar para que no comience a ramificar en todo lo que ha venido pasando. Porque si usted ramifica en toda esa historia, usted termina hablando como de 20, 30 cosas y no termina de ordenar ideas. Entonces, lo que quiero evitar es que tal vez usted haga una extensión larguísima del problema, pero no termine de aterrizar en elementos principales que son los que realmente nos interesan desde gestión, ¿verdad? Por ejemplo, este manejo interesado, usted lo puede contar, que uno de los efectos que ha tenido precisamente este poco conocimiento de gestión es permitir el ingreso de iniciativas como esfuerzos individuales, pero que no ha habido un control o no hay control para darle seguimiento de cuánto ha sido el cumplimiento, pero sí se ha venido otorgando presupuesto y en este momento, entonces, la ejecución de presupuesto versus alcance de metas no es lo que se esperaba. Y entonces, por ejemplo, ha tenido como consecuencia que, no sé, ya tal vez la presidencia ejecutiva les ha estado llamando a rendir cuentas y, no sé, haya habido llamadas de atención, informes de auditoría y otras cosas sobre el alcance propiamente de la iniciativa. Eso puedes asociarlo como consecuencias del problema. ¿Ves? Eso para que usted, para que ordene un poco, porque tal vez usted por estar ahí, obviamente, está viendo la presión, pero entonces puede comenzar a mezclar muchas cosas, pero no ordena un solo discurso. Al final, un problema como el suyo termina aterrizando que obviamente ya no se vas a tener que reestructurar el proyecto desde el punto de vista de gestión, ya sea la construcción de un plan de gestión o alguna cuestión ahí, pero que les permita ordenar un poco. Yo me imagino que por ahí va el tema. Ahora, importante, no sé si ha hablado con algún tutor, pero me imagino que el tutor o la tutora Sí, lo va ya lo orientando conozco. por ahí. Ujú. ¿Hacia dónde Sí, la sí, está ya. orientando su tutor o tutora? Bueno, nada más me dijo que fuéramos buscando X información. Yo Ajá. más o menos le expliqué lo que quería hacer más o menos. Y me dijo que fuera buscando antecedentes, que fuera viendo el problema, que fuera Ujú. documentando las cosas. Hasta ahí voy. Ok. Entonces, cuando repases un poquito este video, te fijas en esta parte para que lo puedas ordenar. Yo creo que por ahí va más o menos. Nada más por pura curiosidad, ¿su tutor o tutora es? Johnny Vázquez. Ok, estamos de acuerdo. Entonces sí, si lo va a orientar, que sea como por eso. Ahora, por eso te preguntaba si problema o es como un programa de proyectos, ¿verdad? Porque, bueno, no sé, Es que nunca lo ha manejado, la unidad no lo ha manejado como un proyecto, siempre. no como Antes se programa. le pegaban mini proyectitos. Ok, por eso, Pero no hay una supervisión de eso, o sea, si nosotros no somos los que ejecutamos, se ejecuta la unidad. Entonces, si la unidad no ejecuta, no hay ninguna sanción a la unidad, se devuelven presupuestos, no se alcanza la meta
Y Sí, pero también entonces un efecto de lo que ha venido ocurriendo es la subejecución presupuestaria, porque hey, que yo te dé un presupuesto de 2 millones y después a los 6 meses usted me dice, ya no los ocupo, ahí se los devuelvo, no es tan fácil, ¿verdad? En la parte pública. no, es un montón de dinero. Entonces, lo que la gente cuestiona es cómo Ujú. se invierte tanto en el proyecto y no se ven los resultados en la lista de espera, por ejemplo. Digamos que Estamos esa de es acuerdo. la observación. Ese es Y el principal impacto que nosotros tiene tuvimos su muchos problema. problemas. Nosotros tuvimos muchos problemas porque ese proyecto, bueno, es de 3 años, ya finalizó en diciembre. Al inicio que la pandemia, entonces que los centros no ejecutaban. Después Ujú. que logística quedaba sin insumos. Entonces, logística hace una matriz para que los centros digan qué es lo que van a ocupar y logística está preocupado que reservaron 1 millonada y no ha gastado ni un 1% de lo que pidieron. Pero el proyecto tiene que finalizarse este año. ¿Sí? Oye, pero entonces usted para su TFG, ¿qué es lo que propondría? Como una reformulación del proyecto, pero ya continuando en los siguientes años, ¿verdad? Porque ya su TFG no le va a dar solución a este problema de aquí a diciembre. La idea es hacer, por eso les decía, una parte de ver, o sea, como tipo de lecciones aprendidas para que lo que está pasando ahora se replantee, por eso ya hablaba, se replantee toda la forma de gestionar los proyectos a futuro. No, Gabriela, más bien usted lo que tiene que hacer es la reformulación del proyecto. Y es como construir un plan maestro de gestión para ese Porque proyecto. todos los años nos da, digamos, todos los años por oficio nos da un presupuesto. Y por eso Exacto. decía, es que están como todo el mundo está como desconectado. Nosotros hacemos el proyecto y nos aprueban el proyecto por X cantidad de millones. Ujú. Entonces, presupuesto, dice, para financiar ese proyecto les vamos a dar tanta cantidad y nos dan el doble de lo que nosotros ocupábamos supuestamente para el proyecto. Ujú. Por oficio, no por proyecto. Ok. Por Y eso, ahí pero estamos yo, por desconectados eso, con presupuesto. pero Logística va vamos a por ver. otra parte, que no sé, lo que cuesta el proyecto, que utiliza logística, tampoco se carga el proyecto. Ok, por Entonces, eso, pero yo logística lo que también veo para son ese dos proyecto tiene cosas. un presupuesto aparte, Pero que va a entiéndelo, solicitar también. Gabriela, pero entiéndelo de esta manera. Aquí van dos cosas. Uno, usted como TFG no va a ejecutar ese proyecto. O sea, usted no No, ejecuta. Para que tengamos claro. Entonces, su TFG tiene que ir asociado a que, y bueno, eso también me preocupa, que es que diga que todos los años por default les dan presupuesto, porque entonces, ¿dónde queda la teoría de proyecto que el proyecto tiene que terminar, ¿verdad? Entonces ahí eso tiene, hasta ahora no dimos cuenta y eso fue lo que nos dijo ahora la oficina de proyectos. Entonces, la idea que yo tengo es como porque estamos planteando para el próximo año ok, arrancar un nuevo proyecto. ok, Entonces, perfecto, entonces es y una no van a hacer un reformulación. proyecto y arranca otro y se están viendo qué otra modalidad de proyecto maneja la unidad. Ok, entonces usted lo que tiene que construir como antecedentes en su problema es que ya este proyecto no fue exitoso, pero ya la organización está formulando un proyecto para el otro año que va con las mismas características, mismas condiciones, pero la organización sigue sin conocer cómo llevar a cabo este proyecto y que a partir de una lección aprendida de un proyecto no exitoso, entonces ya ahí ya después llevará a su solución, que no es parte del problema, pero su solución viene a ser una reformulación del proyecto. Igual, con la experiencia de Johnny, yo no sé qué tanto él puede ser que tal vez también hasta te motive a que no lo reformule directamente como una reformulación de un proyecto, sino como más bien a crear como un tipo de manejo y ver esto más como un programa de proyectos. No sé. Eso Sí, no, Johnny tiene es que mucha pues, experiencia. yo le decía, mi idea era como, porque no comprendo, no solo esos proyectos tienen pensada la unidad, ese es el proyecto grande que se ha manejado siempre y se Ujú. han pegado los mismos resultados. Entonces, ahora que se va a terminar este proyecto y que va con los resultados que lleva, entonces es replantear la forma en la que se trabajan los proyectos en la unidad, porque los directores de proyectos de las unidades Ok, chiquititas son pero los jefes de... Gabriela, ahí ya estamos saltando a otro tema, porque ya me estás hablando de proyectos, entonces no te puedes centrar en la evidencia solo en este proyecto. Es que ahí, entonces ya ahí tenemos que hablar de una visión más general. O sea, ten cuidado como lo estás trabajando, a qué es lo que se quiere enfocar, o es a este proyecto, o verlos como proyectos en general, que te puede servir como evidencia en parte, lo de este proyecto de acuerdo, pero si tienes que hablar y quieres hablar de proyectos en general, no solamente es este proyecto, tendrías que tener evidencia de otros proyectos y de qué es lo que hace la organización a nivel de estos otros proyectos. Y ahí la formulación del problema cambia, porque no es el deséxito de este proyecto. Tu problema entonces viene a ser, no sé, la ejecución o el alcance de La éxito de gestión, los, no por eso sé, siempre es, o el alcanzar los resultados.
más que todo de los proyectos como problema principal. O sea, que los proyectos que están a cargo de esta unidad no están alcanzando los indicadores de desempeño deseados, que es diferente. Una de las causas es la forma en que se gestiona, pero no inadecuada, sino la forma en sí, cómo no le está aportando a alcanzar eso. Son Ya. diferentes formas de verlo, entonces hay que visualizar bien exactamente qué área es lo que quieres trabajar, para que tengas más claridad si es proyectos en general o un proyecto específico. Son dos cosas Bueno, distintas. la gran escuela es el proyecto que tenemos actual y otros que se han formulado que han sido pues aparatosamente como sacados así milagrosamente o sea, de que llegaran a un disque de éxito, pero con mucho trabajo y muchos errores y materializándose todos los riesgos. Entonces, era como hacer una estructura en la organización para que sepa cómo gestionar los proyectos. Bueno, es que creo que tienes varios conceptos. O sea, hay varios conceptos que me preocupan de lo que estás mezclando. Una estructura organizacional es diferente a una forma de trabajar que es más procedimental que estructura. Hay que Más confundir. igual, yo sé que la solución te va a decir, pero por eso era como montar una PMO donde ya se den como directrices para el manejo de los proyectos de la unidad. Por eso, pero entonces no puedes partir solamente de un proyecto. Es que No vuelvo a lo la idea mismo. de varios. Por eso, Lo que pasa es me que a estás todos dando, lo vea, mismo. por eso te digo, me estás mezclando muchas cosas y siento que estás con una idea de solución, pero todavía yo no siento que amarre a esa solución. ¿Por qué? Porque estás pensando en la solución. Devolvámonos nuevamente. Si vos estás pensando en un tema de portafolio de proyecto, entonces no podemos hablar de un solo proyecto. Tenemos varios proyectos que el departamento lleva a cabo y en general la suma de los resultados de los proyectos no son los esperados por la organización. Exacto. Pero eso es la suma de los proyectos, no el único proyecto. Es No, la no, no es suma, el único proyecto, la suma. por eso. Ahora sí, a partir de eso, una de las razones por las cuales los proyectos no llegan al éxito es que hay no sé, la forma en que la organización los lleva a cabo no ve una integralidad entre ellos, sino que los ve como esfuerzos específicos, como entrega de presupuestos específicos, X, Y, Z cosa. Eso lleva a un tema de gestión de portafolio. Un segundo punto podría ser el tema propiamente de cómo la organización apoya la realización de los proyectos, pero que actualmente es nada más tal vez el coordinador o coordinadora de la unidad dándole apoyo a los diferentes directores, pero no hay algo integral que les permita. Eso lleva al tema de la PMO. O sea, esa construcción tiene que estar muy bien fundamentada para que tu posible solución de lo que pensó inicialmente realmente concuerde con el problema, pero eso es lo que va a ser tu trabajo ahora. O eliminar de la mente la PMO y primero identificar bien qué es el problema que tiene y cuál es lo más urgente que usted puede atender desde su proyecto para que te dé tiempo como TFG, ¿verdad? Y aporte valor. Ok, Ujú. sí, Estamos. sí, sí, todo claro. Gracias, profe. Bueno, vamos a ver quién sigue. Germán. Sí, profe. Ujú. Profe, yo trabajo en el INEC y ahí trabajo en TI. Ajá. Yo creo que en el INEC ya alguien había hecho un trabajo. No me De acuerdo verdad. qué área. Sí, tengo la noción. Sigue. Ok, dentro, digamos, dentro del INEC existe una metodología de gestión de proyectos. Ujú, Esa metodología es más predictiva y hay como un intento, digámoslo así, para tratar de estandarizar a toda la institución, pero no, o sea, hay proyectos que no lo siguen, mucho es como empíricamente, no hay como mucho desconocimiento ujú, del estado actual de los proyectos y o sea, y mucho tiene que ver el involucramiento de TI dentro, digamos, dentro de esos proyectos, ¿verdad? Entonces, salen como subproyectos, por decirlo así, ajá, ¿no? que terminan en TI. ajá. Entonces, pero también, este, cuando llegan a TI, existe una planificación a nivel institucional de los proyectos que se van a hacer a futuro, eh, pero, pero también surgen otros en el camino y se va haciendo grande. Entonces, hay como también
mucho problema con la planificación de los proyectos, no se sabe cuál es el estado actual de los proyectos. Por ejemplo, muchas veces no se sabe cuándo tienen que terminar o cuándo las personas se van a desocupar, o incluso hasta a poder determinar cuántos recursos van a necesitar. Entonces, a raíz de todo eso y la presión que hay en la unidad, inclusive han llevado como un par de proyectos fallidos. Principalmente son proyectos grandes y más complejos que también se abordan bajo una metodología incorrecta, ¿verdad? Por ejemplo, porque a veces pretenden utilizar un modelo en cascada cuando es muy difícil, ¿verdad? Debería ser tal vez proyectos ágiles, ¿verdad? Entonces, más que la mayoría de proyectos son desarrollos de software que se desarrollan dentro de la unidad. Entonces, digamos, creo que yo estoy como similar a Denis, porque yo creo que hay como muchos problemas, pero no sé cuál, o sea, conozco como lo que pasa, pero no sé en sí cuál es el problema, ¿verdad? O si hay varios, más bien. Ok, mi opinión de todo lo que usted acaba de decir. Sí. Eso es lo que quieres. Ok. Sí. 1. Elimina el tema de predictivo ágiles. Todavía usted no ha analizado características del proyecto para saber cuál de los dos y no sabe si el tema y cómo planifican o cómo está la metodología realmente afecta o no, porque todavía no tiene bases para eso. Lo que sí puede establecer como problema, desde mi punto de vista, para que después no haya un tipo de sesgo hacia el tema de agilismo, es que primero establezca como problema algo que se ya mencionó, el desconocimiento del estado de los proyectos. El desconocer el desempeño de los proyectos es un problema en sí. ¿Por qué es un problema? Porque a futuro no me permite tomar, por ejemplo, decisiones para nuevos proyectos. Porque si yo no sé cómo está un proyecto, no sé cuánto he ejecutado y no puedo saber si puedo hacer un proyecto nuevo o no. Ese es un problema. Segundo problema, lo que usted acaba de decir, el desconocimiento del estado de los proyectos tampoco me permite la asignación de nuevos recursos a futuro para otros proyectos. Entonces yo no puedo asumir o realizar nuevos proyectos porque como no sé cómo están mis recursos, no sé si ocupo más, ocupo menos o el estado de ellos. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenés un problema. En términos generales, el impacto más grande de desconocer el estado de los proyectos es realmente que yo no puedo avanzar como institución, porque entonces también me tiene paralizado desde el punto de vista operativo y funcional a la empresa, porque al no realizar nuevos proyectos por ese desconocimiento, ya estoy paralizado. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en proyectos de transformación digital, imagínate no saber cómo están los proyectos y saber si ya puedo iniciar el siguiente paso de la transformación. Ya imagínate, entonces ahí se queda varada la empresa. Ve que ahí hay como 3 efectos, todos relacionados, pero de gran impacto sobre lo que es la función de la institución como tal. Y si yo me voy a qué es lo que provoca el desconocimiento, parte de un tema que usted dijo de planificación, no achacar que la planificación es porque es predictiva o no, sino que simplemente tal y como se haya establecido la planificación en la actualidad de X o Z manera, Jay, lo que ha dejado son vacíos en A, en B, en C, o no se consideran elementos como tal, o simplemente se ve como desde un punto de vista muy lineal que sigue tales departamentos, pero no se toma en cuenta particularidades de cada tipo de proyecto. Entonces ahí entra el tema de la planificación. El segundo es que no hay establecido claramente cuáles son los parámetros de desempeño de cada proyecto y qué información se debe recoger específicamente para darle los reportes a la organización, por ejemplo, esa puede ser otra. Y tercero, que tal vez el recurso, cuando ya se asocia directamente a la realización de los proyectos, no están tan, o su conocimiento propiamente sobre lo que es la gestión es empírico y no saben, asociado a que el procedimiento no indica que, ya no saben qué deben informar o qué deben actuar, pero al no considerar también las particularidades de cada proyecto, a veces están realizando labores que no saben que eso no le va a aportar valor al proyecto como tal, sino que nada más se solicita o puede ser que la misma estructura de cómo estén trabajando permite que haya la participación de otros actores y permita generar que hagan nuevas solicitudes y se van incrementando el trabajo sin medir realmente el impacto que tiene sobre el proyecto. Y eso lleva a su vez a provocar un desconocimiento. Eso es más o menos lo que yo armaría de todo lo que usted dijo. Ok. Centrado en el tema del desconocimiento del desempeño, que es lo que de todo lo que usted dijo siento que es tal vez lo que principalmente puede afectar. Y vea que ahí en ningún momento caigo si ágil o predictivo. En el capítulo 4, cuando usted llegue al análisis de resultados, yo recomendación le diría, haga primero un análisis de las características de los proyectos para entender en sí los proyectos y sus subproyectos, porque puede ser que los proyectos sí sean muy lineales,
pero las tareas que corresponden directamente a TI son las que sí son más desde el marco ágil. Entonces, ¿eso qué lleva? Al analizar la característica de los proyectos, entonces te puede establecer que el proyecto tiene un hibridismo, el cual, cuando yo analizo, ahora sí, en otra sección del capítulo 4, lo que actualmente aplica la organización para gestionar los proyectos, me voy dando cuenta en ese análisis profundo que hay cosas que no calzan. Hay cosas que sí, cosas que no, y entonces esas brechas son las que después yo aprovecho para lo que puede ser mi posible solución. Pero eso es en el capítulo 4. En el capítulo 1, por eso le decía que todavía no caigamos en el sesgo si ágil o predictivo. Perfecto. Mi Sí, ahora sí que está recomendación. más claro. ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias, sí. ¿Estamos? Cintia. Sí, profe, un poco viendo esto, yo tal vez al inicio haya cometido el error como de plantear mi proyecto, ¿verdad? Ujú, Como la idea del proyecto, pero ya viéndolo un poco, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Seguridad y ujú. entonces veía, ¿verdad? Un poco la situación, ¿verdad? Que una dolencia ahí que está es el tema de la generación de órdenes sanitarias por problemas estructurales, ¿verdad? Sí, que están cerrando muchas delegaciones. Ajá, exactamente, ¿verdad? Sí, ese es el problema que tiene el ministerio, sí estamos de acuerdo. Ajá, Ese es el problema empresarial, está bien. Eso ajá. parte bien por ahí. Vamos a la parte de proyectos. Ajá, entonces, ¿verdad? Viendo un poco la situación, ya analizando en cada área, ¿verdad? A nivel de infraestructura, cómo se gestionan los proyectos, cómo se gestiona el tema de beneficios, que era un poco lo que le decía ahora también, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, pues haciendo una investigación parcial, ¿verdad? He detectado ahí que hay como ciertas deficiencias, ¿verdad? Entonces mi Ujú. intención era encaminar el proyecto hacia ese sentido, o sea, desde ese problema, ¿verdad? Ver cómo esta gestión en cada uno de los proyectos, bueno, en esas áreas, ¿verdad? A nivel de la infraestructura, pueden estar afectando. Ok, te Es entiendo que no y quiero. todavía no entiendo de cómo termina aterrizado, pero vamos a ver. Había un caso muy similar que en algún momento se trabajó, fue con el MEP. Y ahorita lo estoy trabajando con una muchacha, pero es en comunidades indígenas, pero ahí me contó algo similar en la DIE, la Dirección de Infraestructura Educativa. Me imagino que Ujú, la has escuchado. El problema que tiene el Ministerio de Educación anda similar al Ministerio de Seguridad. Usted sabe eso, ¿verdad? Que hay muchas escuelas ahorita con orden sanitario. ujú, Ok, entonces hay un problema empresarial que es que hay orden sanitaria que pesa sobre esas delegaciones y a nivel empresarial, bueno, a nivel institucional también lo afecta porque ya han tenido algunas, ustedes, delegaciones que cerrarlas del todo. Ok, ujú, ahora sí, vamos a la parte de proyectos. Puede ser que a partir de eso, pero es que es un tema interesante y hay un proyecto que acaban de presentar muy interesante que no tiene tanto que ver con el tema de gestión, sino con el tema de formulación. Porque el problema es que ahorita el ministerio, tal vez no sé si por falta de recursos o por algún otro detalle desde el punto de vista de gestión, viendo que tiene las órdenes sanitarias, tampoco ha estado generando. Su problema es que no genera la cantidad suficiente de iniciativas o no está formulando los proyectos de tal manera que sea adecuado para atender esta situación. Puede ser un tema de formulación. Hay un único proyecto que está en formulación que la verdad me gustó mucho, que ahorita defiende un día de estos que no sé quién es tu tutor, el tutor de ese proyecto es Donald. Le puedes ujú, preguntar a Donald tal vez para que si cuando esta muchacha defienda lo puedas ver, porque ujú, puede ser un tema de formulación más que de gestión, porque ve que en este momento vos no me has dicho que ya el ministerio comenzó a desarrollar estos proyectos, no sé, porque ahí van los dos campos. Un campo puede ser que el problema es que están llegando las órdenes sanitarias, pero el ministerio no sabe cómo atenderlo para generar en sí los proyectos que se ocupan para atenderlo. Entonces eso cae en el campo de la formulación. Pero ujú, otro detalle puede ser que el proyecto entonces, a partir de esta situación del problema empresarial, el ministerio sí comenzó a formular proyectos, los ha propuesto, pero a la hora que los comienza a ejecutar para solventar la medida sanitaria no está alcanzando los resultados ni los avances esperados. Esa puede ser la otra situación. No sé cuál de las dos estás. Que Yo igual, estaba ajá, como dime. por la segunda, digamos, más que Ok. todo está. Ajá. Entonces, ha generado proyectos, pero estos proyectos no están alcanzando ni el avance ni el desarrollo. Listo. Ese puede ser un problema. Perfecto. Pero ese problema ahora hay que verle las dos aristas, ¿verdad? Las dos aristas es o me ves el lado de gestión o es el lado de portafolio. ¿Por qué? Porque por un lado puede ser
que sí sepa gestionarlos, pero desde el punto de vista macro, como portafolio, no les sé dar seguimiento, no los sé proyectar, no los estoy escogiendo correctamente y me estoy enfrascando tal vez en casos perdidos, dijo alguien. O por el otro lado puede ser que causas que lleven a que no se estén alcanzando los resultados esperados en estos proyectos para atención de orden sanitaria, es porque precisamente yo como ministerio no tengo una estructura sólida que me apoye realmente a la gestión de estos proyectos. Los métodos de gestión que hemos venido usando es cuerpo policial, más administradores, más expertos en seguridad, pero no son directores de proyecto y entonces han venido usando herramientas empíricas. La tecnología del ministerio, que más o menos yo sé que el Ministerio de Seguridad en mucho depende también del 911 para llamadas y propiamente propio del ministerio, yo creo que no tienen como tanta tecnología hasta donde más o menos sé, entonces tampoco es un evento que apoya. Entonces puede ser que te vayas por un tema propiamente solo gestión o puede ser que también lo trabaje como un tema de capacidades organizacionales en términos generales. Tiene mucho donde trabajar. Ujú. Pero las causas puede ser ahí es identificar bien esos elementos de causas. Ajá. Ujú. Profe, y digamos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo veía esta dolencia de las órdenes sanitarias, ¿verdad? Pero también, o sea, ya Pero entendamos que trabajándolo. las órdenes es un problema empresarial, no el de proyectos, ¿verdad? No, no, sí, ajá, Ujú. Ok. ¿verdad? ¿Verdad? Pero también, ¿verdad? O sea, que yo veía esto, ¿verdad? Que como también el hecho de no, pues, gestionar bien los proyectos o lo que sea ahora, como están trabajando ahorita, o Ujú. sea, no es solo las órdenes que tengo ahorita, sino que esto afecta a toda la población de delegaciones, ¿verdad? O de infraestructura policial, que es en A lo que yo futuro. me quiero basar, porque puedo correr el riesgo de que otras sigan, o sea, se siga generando los mismos problemas si no lo ataco de una forma eficiente. Estamos de acuerdo. Si usted plantea que su problema actual es que el actual mecanismo de forma de gestionar los proyectos, o bueno, los proyectos actuales no alcanzan los resultados, pero como Ujú, un anexo al problema, una vez que usted desarrolló todo el problema y los diferentes efectos, porque obviamente, digamos, si yo no alcanzo el éxito, significa que el ministerio primero está incumpliendo con su función, ¿verdad? Un ujú, segundo efecto de no alcanzar el éxito es que no estamos atendiendo las órdenes sanitarias, por lo tanto no estamos dando atención o no estamos cumpliendo algo normativo, ¿verdad? Porque ajá, no sé si aquí la gente sabe, ya cuando ustedes les dan una orden sanitaria para algo, o cumplen o cumplen. Aquí ya no hay como, mira, es que yo voy a mejorar esto y voy a ir a negociar con el Ministerio de Salud. No, te dieron la orden sanitaria. Y si, por ejemplo, te dicen cierre, hay que cerrar. Punto. Eso es lo que te dice la orden sanitaria. Y entonces eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Y si a mí me mandan a cerrar una delegación, imagínate que yo no la recupere, el problema social que se genera. Entonces, todos esos son problemas o efectos que se asocian a tu problema. Pero complementariamente usted puede agregar que después ya un efecto adicional o una situación adicional que parte desde el tema de la gestión de estos proyectos es que a futuro se corre el riesgo de que otras delegaciones caigan en el tema de orden sanitaria, pero a la vez cuando hay o se detecta que hay que crear nuevas delegaciones por X, Y o Z razón, desde administrativo, político y otros tipos, y tampoco se puedan crear esas nuevas delegaciones porque la gestión también de proyectos les va a afectar en su desarrollo. Todo eso puede incluir en el problema. Nada más que esa afectación futura hacia nuevos proyectos, yo lo pondría como, digamos, una vez que uno termine de redactar aquí, porque yo creo que ya me entendieron la idea con las causas del problema, porque viene igual, una causa del problema y se desarrolla de la misma manera, es que ya después de desarrollar las causas, casos como el suyo pueden poner como elementos complementarios no es una sección como tal, no es título, ¿verdad? Pero en un caso como el tuyo, vos podrías poner como ese elemento complementario de también qué pasaría si sigo presentando esta situación y una afectación adicional que puede ser ese tema de no desarrollar nuevos proyectos o que nuevos proyectos de infraestructura no necesariamente asociados a orden sanitaria también se van a ver afectados. No sé, por ejemplo, cuando se crea un nuevo distrito, por lo general, si no hay una delegación, hay que ir a poner una delegación o un nuevo cantón o cosas de ese tipo, a veces obligan a eso, ¿verdad? O me imagino que el estudio que hace el Ministerio de Seguridad es que con el crecimiento de ciertas poblaciones, si esa población antes yo la atendía con otra delegación, al haber un nuevo centro poblacional grande, ya de cierta cantidad, me imagino que ustedes deciden poner una nueva delegación, ¿verdad? Porque hay una necesidad del pueblo. O llega, no sé, el Consejo de Distrito hizo tanta presión y son tan buenos de palanca política que los obligan a hacer una nueva delegación. Me imagino que eso pasa, ¿verdad? ujú.
¿Ves? Entonces, eso lo puedes poner como un elemento complementario. Una vez que se termina la redacción del problema en su base inicial, puedes agregar esos elementos complementarios. Ok, profe, y Ujú, nada más otra consulta, digamos, con respecto a esto, porque, ¿verdad? Tal vez la forma que a veces pasa en instituciones públicas y es parte de lo que usted ha hablado, y además que muchas cosas tal vez es como de forma empírica o no existe digamos, el personal profesional adecuado para los proyectos y demás, o ujú. hay temas que tal vez en sí, por la forma en que se trabajan, es un proyecto, pero ellos no lo ven como, como un proyecto, ¿verdad? Como Es un tal. tema de cultura. Por eso te Ajá, decía que puede ser hasta de capacidades. Por eso te ajá. mencionaba el tema de capacidades, porque cuando Ujú, se trabajan temas de capacidades son soluciones más amplias. Entonces yo puedo proponer una solución en el tema de cultura. Por ejemplo, ¿qué es una solución en el tema de cultura? Voy a hacer una propuesta de roles, no de puestos, sino como de roles, para que en el manual, después de puestos, estos roles puedan ser asignados a ciertos grupos o a nivel futuro, pues una propuesta para que la organización considere estos roles y haga nuevos puestos de trabajo, donde cree un puesto que se llama, no sé, gestor de proyectos para este tema. Como decís vos, como la cultura es ver lo operativo, una parte de mejorar la cultura es comenzar a crear roles específicos y funciones específicas con gestión de proyectos. Eso se ve de un tema de capacidades más que un tema solo de marcos de trabajo. Otro tema de cultura que uno puede proponer, porque si vamos por un tema de capacidades, podría ser que una vez al año proponer un proceso de inducción o formación básica en proyectos a todo el personal. Entonces eso para que la gente vaya viendo que hay proyectos y su función no vea solo la ujú. parte operativa de seguridad. Esas son soluciones que entre un TFG son válidas para ustedes. Profe, digamos, bueno, yo más que todo, pues sí, viendo la Ujú, situación y la necesidad y demás, porque yo trabajo como, bueno, desde el área donde trabajo, veo esa situación y estoy un poco ujú. con ese problema, pero digamos, a mí sí me gustaría pues enfocarme más que todo en la gestión, ¿verdad? Esta pregunta que le hacía es también por el hecho de que entonces, a pesar de que ahí, ¿verdad? Por la forma de trabajo y demás, o sea, yo sí valorando la situación de cómo se lleva y demás, yo sí los puedo considerar como proyectos para definirlos así dentro del proyecto como tal. No sé si me voy a entender. Proyectos. O No, sea, vieras que no te digamos, entendí. no, no, Ahí sí me perdón. perdí. Ok, voy a ir más concreto, ¿verdad? Por ejemplo, yo realizo un convenio para poder utilizar una instalación y que sea una delegación policial, ¿verdad? Un convenio con otra institución. Sí, haces el convenio, pero Entonces, ya eso ujú, implica remodelaciones y otras cosas. esa, Eso es un esa, proyecto. ajá, a eso iba, Sí, digamos. Igual, por ejemplo, el tema de alquiler. Es que yo veo como las diferentes formas de obtener infraestructura, por decirlo así, que tiene el ministerio. Entonces, un alquiler va lo mismo. Yo alquilo un lugar, pero si no cuenta con las condiciones, tengo que hacer todo un proceso de remodelación para que exacto. puedan. Vamos a ver, el Ok. alquiler en sí no es el proyecto. El Ujú, alquiler es digamos, es proyecto cuando remodelás, es proyecto cuando vos tenés que volver a construir algo. O sea, por ejemplo, eso fue cuando yo trabajé en el ICE 12 años, cuando el ICE alquiló la torre ahí por Contraloría en Sabana Sur. Ya ujú, esa torre del BCR era para otra cosa, no era una torre para oficinas, esa torre era para hacer apartamentos y eran 8 apartamentos o 4 por piso, eso era lo que había. Entonces el ICE vino, no sé, no me pregunten, no me interesa qué fue lo que hicieron, pero la cuestión es que nos fueron a meter ahí. Entonces, para meternos ahí, el ICE tuvo que venir primero todo un proceso de adaptación. Ya, y ese proceso de adaptación, de remodelación, no sé cómo le llaman ustedes, ya en el campo ustedes técnico y realmente de construcción, que es remodelación o algo así, es un proyecto. Entonces, el proyecto no es por el alquiler, el proyecto es por el acondicionamiento que tiene el sitio para las necesidades de la organización. Cuando vos haces un convenio, también el proyecto no es el convenio en sí. Bueno, parte del proyecto puede ser el convenio, pero el tema es por la remodelación que más se vuelve un proyecto. Vos no sos civil, ¿verdad? no, no, yo trabajo en administración. Lo que pasa es que desde la oficina Ajá, donde trabajo vemos la parte de infraestructura, entonces por eso estoy exacto. con eso. Eso es lo que yo me imaginé, pero Ujú, entonces entenderlo así. Vamos a hacer el convenio puede ser parte de un proyecto, no es el proyecto completo, porque también hasta ujú, cierto punto hacer un convenio es un proyecto, ¿verdad? No creas. ujú. Hay veces que hay convenios que duran 3 años en hacerse. Y es todo un proyecto, porque ese convenio hay que negociar cláusulas, hay que ver elementos y es un montón de historias, recursos que van a hacer y todo. Pero digamos que vámonos así directamente. Tu proyecto es la apertura de la delegación nueva, no sé, en el distrito de Orquetas de Sarapiquí. Ok, Ministerio no tiene infraestructura. Parte del proyecto y su primera etapa es la búsqueda de un lugar idóneo, sea que se compre terreno para construir o sea que yo tenga que solicitarle a otra institución. Entonces hago un estudio del banco de infraestructura que ya tiene el gobierno, entre otras instituciones, para poder delimitar
si yo puedo utilizar alguno. Una vez que llego a eso, por ejemplo, encontré una escuela vacía del ministerio, pero me puede servir a mí, entonces le solicito al ministerio el permiso. Ese convenio pasa por la asamblea, ¿verdad? En algunos casos, si yo no estoy mal, de memoria. No sé exactamente Hay porque casos donde hay que crear hay leyes y una, todo. ajá, Ujú. sí, exactamente, sí. Entonces pasa a la asamblea porque es una ley para esa concesión que se va a hacer. Y cuando es donación de la infraestructura directamente al ministerio, porque a veces se dona, a veces también son donaciones, pasa a la asamblea. Entonces todavía hay un Ujú, proceso de negociación política. Y después de pasar a la asamblea, vamos al tema de que ha habido un análisis técnico de todos los elementos de condicionamiento y eso es lo que llamaría uno una remodelación o un acondicionamiento. Y ahí viene toda la parte de infraestructura de constructiva y demás que te lleva a esa otra parte del proyecto. Todo eso es un proyecto. Entonces eso te lo entiendo. Entonces, los ujú. proyectos no solamente es construir algo nuevo, no, el proyecto puede ser la remodelación, puede ser el convenio, o sea, sí son proyectos. Ah, Como ok, te ok. digo, sí son proyectos. Lo que vos Ujú, estás definiendo son proyectos y tienen todas las características del proyecto. ujú. Ujú. Ahora, vea que el acondicionamiento como dijo el compañero que trabaja ahí en el INEC, también entra hasta TI ahora. Porque cuando usted pone una delegación, no sé cómo están en sistemas, pero ya cuando usted pone la delegación no le va a poner una máquina de escribir, ¿verdad? Al Sí. policía. Tiene que ponerle un sistema, porque ellos ya tienen que estar conectados a un sistema central del ministerio. No sé si cuando entra una denuncia y ellos toman ciertas denuncias o hacen parte, ya hay otro sistema y entran al Poder Judicial. No tengo la idea. Pero yo me imagino que ya ustedes también están acondicionando cosas de TI, entonces vea que también ya entran otras partes como tecnologías de información. Ujú. Ah, bueno, profe, y ya, perdón, la última pregunta. Tranquila. Entonces, ok, ya más o menos tengo como la idea del Ujú. problema, digamos, y entonces, por ejemplo, si yo, ok, decido, tengo mi problema, decido irme por la parte de gestión, entonces yo podría, esta otra parte que usted me decía de capacidades, o sea, bueno, en algún momento mi tutora es Fiorella Salazar. Ajá. Ella es, bueno, más que todo también porque ella trabajó en el Ministerio de Seguridad y demás, entonces como para que, por eso ella va a ser mi tutora y Ujú. digamos, yo podría entonces dejar como en mi proyecto, ¿verdad? Que este tema de capacidades sería bueno, por ejemplo, si yo me voy a la gestión, trabajarlo en un futuro, Como digamos, recomendación puede quedar ajá, en un futuro. O sea, vos podés analizar en las causas y trate de centralizarlo lo que quiere trabajar. ujú, Dentro del análisis, si van apareciendo otras cosas, anótelas como fuera del alcance del proyecto y eso establece lo que son recomendaciones. Ahorita yo no he ah, hablado de ok, recomendaciones porque no hemos visto esa parte, ¿verdad? ujú, ujú, Pero lo que usted me está preguntando termina siendo una recomendación. Ahora, si dentro de su posible solución y puede incluir algún elemento que ayude adicionalmente, digamos, a algo sencillito, por ejemplo, que dentro del plan de implementación usted considere una parte de una capacitación que va a ayudar a eso, la incluye nada más. No es hacer la capacitación, nada más incluye la propuesta y en ajá, recomendaciones, y ya después usted puede ampliar a otros temas, por ejemplo, que sería importante o se recomienda, no sé, al ministro de Seguridad específicamente o al viceministerio que tenga que encargarse dentro del Ministerio de Seguridad, que se realicen planes de capacitación anuales en el tema de gestión de proyectos para ir creando una cultura. Eso ya queda como recomendación, por ejemplo. ujú, Ujú. ok, sí, muchas gracias, profe. Estamos. Y suerte con Fiorella, fue profesora mía. Ajá, Sí. bueno, gracias. Ok, y la última mano era la de Andy, creo. No sé si ya respondí y te quedó claro, Andy, que la bajaste. Hola, profe. Sí, bueno, más o menos ahí con lo que le he ido respondiendo a los compañeros, he ido Ajá. como agarrando como ideas, porque lo que quería era como su opinión acerca, digamos, del problema en que, tal vez yo estoy pensando, que ese sí lo he estado hablando con mi jefe. Yo trabajo en industria médica. Ujú. El departamento de nosotros se encarga de desarrollar proyectos, pero no es una PMO y tenemos otras tareas además de los proyectos, ¿verdad? No es como que Ok, solo nos pongámoslo encargamos así de nada más eso. para que tengamos todos claro. Que un Ujú, departamento haga proyectos no tiene que ser necesariamente una PMO para que haga proyectos. exactamente. Recuérdense que las PMO hay Ujú, como tres modelos. Está el ujú, modelo que simplemente da seguimiento, no haces proyectos. Está el modelo que sí es como el del escuadrón y hay otro modelo y hay otros niveles de madurez ahí hasta de 5 niveles. ujú, Entonces, los departamentos pueden hacer proyectos, sean PMO o no sean PMO. Entonces, exactamente. en ese caso, no se preocupen por decirme si eso o no es una PMO. Simplemente es un departamento que hace proyectos y a su vez tiene área operativa. Listo.
Súper. Ujú, Sí, no, era como para tenerlo ahí como claro. Y en la parte, digamos, hablando con mi jefe en cuanto a los proyectos, y no solo del departamento, sino a nivel planta, ¿verdad? Sí llevamos métricas, ujú. que en lo que usted estaba explicando a los compañeros, considero que nosotros, ¿verdad? De acuerdo a las métricas, somos exitosos porque nosotros nos medimos por los savings que generen los proyectos, ¿verdad? Ajá. Como nivel planta tenemos anualmente un objetivo de saving que tenemos que ir alcanzando mes a mes. Que Entonces, así en esa parte, muchas de las industrias médicas trabajan así, no soy la primera que me dice eso, ajá, que los proyectos de ustedes están en función de mejoras para lo que es disminución de gastos operativos, recuperaciones de exactamente. optimizaciones de gasto y demás. Ajá, Interesante. exactamente. Ujú, Entonces, digamos que nuestro departamento los consolida, porque obviamente no todos los desarrollamos nosotros, ni los llevamos nosotros, porque de ahí hay proyectos que desarrollan los ingenieros de manufactura, la parte ujú, calidad, ujú, ¿verdad? Pero nosotros sí llevamos como las métricas y hay algunos que sí los desarrollamos nosotros. ujú. Pero hablando con mi jefe en esto de proyectos, ¿verdad? En la planta no hay una metodología definida para el desarrollo de los proyectos. Cada quien, como decía usted, tal vez algunos compañeros ya de forma muy empírica, ¿verdad? Por ejemplo, si se sabe, bueno, Andy está en el proyecto de productividad de tal producto, Ujú. pero ya si queremos irnos al detalle, ¿verdad? El detalle solo lo tiene Andy, no tenemos como un documento estándar, ¿verdad? O alguna forma fácil de leer los Ok, proyectos. usted lo puede presentar y ahora que lo estaba pensando con el compañero del INEC, puede ser por un Ujú. desconocimiento propiamente del Estado, pero usted tiene indicadores de cierta manera. Pero Ajá, entonces la otra es que usted lo que puede presentar como problema es que no tienen trazabilidad, ajá, trazabilidad, es la una palabra correcta. trazabilidad del proyecto, o sea, el estado del proyecto, de lo que se está haciendo y demás. Ahora sí, una de las causas que provoca esa no trazabilidad propiamente de los proyectos, de su estado, de qué hay que hacer, corresponde a las causas. Una de las causas es, no sé, el tema de la gestión, que digamos la empresa ha venido desarrollando proyectos de cierta manera, pero ha quedado a decisión de cada gestor la manera en que lleva a cabo esta gestión de proyectos. ¿Ves? Ujú, Por ejemplo. Entonces ahí se vuelve una causa. El problema principal podría ser el tema no desconocimiento, porque como ya ustedes llevan ciertos indicadores, no vamos a hablar de un desconocimiento del todo, pero sí puede ser un tema de trazabilidad, porque los indicadores que ustedes están llevando puede ser en función de los resultados finales, pero no ujú. del momento específico. Es que era lo que la otra compañera hablaba de beneficios. Es que es muy interesante ya el tema, habiéndolo desde el punto de vista práctico. Yo puedo tener indicadores sobre el rendimiento de los proyectos porque al finalizar el proyecto me dice, por ejemplo, una urbanizadora vendí tantas casas y generan tantos ingresos y lo hice al puro final del proyecto. Pero para, por ejemplo, el caso de beneficios es, ok, después de que los vendí, ¿qué siguió? O sea, ¿qué más esperaba yo que ya está fuera del alcance del proyecto? Pero también en el caso tuyo, por ejemplo, es, ok, yo tengo el resultado del indicador de que Ujú, cumplieron con esto, pero durante el proceso yo no me di cuenta qué pasó. Yo le exacto. encargué a Andy que hiciera el proyecto, le dejé la responsabilidad, gracias a Dios, Andy es una muy buen recurso y entonces ella va a ser excelente, yo sé que va a hacer un buen trabajo, pero durante todo el proceso no supe ni la menor idea de qué tuvo que hacer. Yo no sé si se tuvo que ir a agarrar con Raimundo y todo el mundo. Mira, yo no sabía que pasaba reciclaje hoy en la casa. Ouch. Tenía que sacar lo que estoy viendo pasar el camión de afuera y yo, ay, qué madre. Ok, entonces, no sé si se agarró con Raimundo, no sé si se pusieron de acuerdo, no se pusieron, yo no sé si tú quieres agarrar el pescuezo, yo no sé si se agarraron entre las áreas. Entonces, eso se llama la trazabilidad. Yo no sé si tomó una decisión, yo no sé si tal vez hasta me pudo haber afectado en algo. Entonces, ¿qué pasa? Que supe que tuvo un resultado por el indicador final, pero yo no tuve trazabilidad de los hechos. O sea, no sé qué pasó, no sé qué tomas de decisiones, que eso también puede terminar afectando a futuro en qué términos. Jay, como lo que dijo la compañera de los errores recurrentes, esa es otra. Ujú, Jay, como yo no supe qué hizo y solo le medí al final cuánta venta generó, cuánto ingreso generó, Jay, al final de cuentas yo no supe cómo hizo un cambio, qué decisión tomó, qué cosas hizo, qué cosas no hizo, nunca supe nada de eso. Entonces, en otro proyecto pasa lo mismo. Me entrega lo final, pero yo no sé si esa toma de decisiones o esos cambios o lo que hizo provocó alguna afectación con otro departamento y sigo cayendo en los mismos errores que algún momento puede ser que me llegue un gerente otra vez y me diga, ¿usted sabe lo que ustedes están haciendo? Y uno, no, no sé. Y, y no, y le caen con y todo, ¿verdad?
Exactamente. Y también pasa mucho que no es un secreto que en la industria, en la privada muchos, a veces hay mucha rotación de personal, ¿verdad? Entonces Exactamente. tal vez la persona A que desarrolló el proyecto A Se ya no fue está y en el futuro pueden haber preguntas sobre ese proyecto. Entonces, y eso me ha ocurrido últimamente a mí, ¿verdad? y es un tema de Entonces, trazabilidad. exactamente. Y como no hay ¿Vale? trazabilidad, los proyectos, no hay cómo sostener un proyecto, digamos, que tal vez se venía desarrollando o que Ujú. ya supuestamente había terminado y tal vez alguien lo cuestiona, ¿verdad? Bueno, Entonces, esa que sacaste a relucir me gusta mucho la idea también, porque cuando yo no conozco cómo está un proyecto ni qué se ha venido haciendo y no conozco esa trazabilidad, pasa eso que vos decís. Digamos, se lo asignaron a Roberto, llegó Roberto y renunció y ahora se lo dan a Andy y quedó a medio palo, quedó medio camino el proyecto. Y entonces Andy dice, ¿y cómo estábamos con este proyecto? Ah, no sé, averigüe usted. Y entonces Andy tiene que venir a hacer una investigación primero para ver qué sí, qué no, cómo lo venía haciendo el otro compañero. Y ya, y al final de cuentas Andy dice, ya, y no, puede ser que voy a tener que empezar de cero, porque nadie le da razón o como no quedó nada documentado, ¿qué pasa? Y como no queda documentado, entonces Andy lo que escucha es lo que dijo Roberto, Ana le dice otra cosa, Mauricio le dice otra cosa, y entonces tiene tres versiones que al final Andy lo que dice, ya voy empezando de cero, y otra vez a reiniciar el proyecto. Y esos son reprocesos, cambios y un montón de cosas asociadas. Estamos claros, ahí tenés un problema, hay que armarlo nada más, pero puede ujú, ser que la base sea trazabilidad. sí, Ujú. eso era, profe, que era su opinión. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, ya no veo más manos arriba. El tema sería, muchachos, que no sé si me tomaron en cuenta ya la parte práctica, ya en la redacción, más o menos lo que uno espera. Lo que uno espera es esto, que vayan construyendo ordenadamente y en cada elemento que ustedes van desarrollando, causa o efecto, van haciendo el asocio, ya sea del problema hacia el efecto o cómo la causa provoca el problema. Por ejemplo, como aquí en la causa, que habíamos dicho que una causa del problema dentro de este gráfico es, digamos, la gestión empírica, entonces uno señalar que una causa del problema de la gestión empírica que actualmente se realiza en el departamento de la UTGV de la Municipalidad de X, y que producto de este empirismo comienza a desarrollarse los proyectos sin conocer su estado, sin llevar una clara orden de la información y control sobre la ejecución de estos, y finalmente comienza a provocar que los proyectos se atrasen, no comienzan a ejecutarse los presupuestos, no se tenga claridad la fecha de ejecución y termina llevando al, ¿cómo se llama? Y termina llevando a la subejecución de los presupuestos. Una evidencia de esto, y ya vino muestra como evidencia en sí, por ejemplo, las herramientas que están usando y cómo estas herramientas no permiten este control o seguimiento, por ejemplo, de presupuesto. ¿Ven? Pero entonces la idea es que cada elemento pueda definirse con dos, tres renglones y a su vez agregarle la evidencia. Esto en suma de cuentas lleva a que tal vez una definición del problema óptimo, sin dar realmente cantidad de páginas, porque algunos de ustedes ocuparán más, otros menos, normalmente anda como en 5 páginas máximo. ¿Por qué 5 páginas máximo? Porque uno tiene que tener cuidado de no repetir ya ideas. Por eso es también importante tener una estructura más o menos de cómo lo quiere uno redactar para tener claridad de los puntos y no caer en esa repetición, porque a veces uno ya se queda sin ideas y cuando se queda sin ideas vuelve otra vez a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir. ¿Y qué pasa? En esas repeticiones estamos cayendo en el error de estar reiterando sobre los mismos puntos y así ya el problema pierde sentido porque se pierde el norte. Ahora, una vez que terminan de redactar, ya quitan esto, ¿verdad? Ya ustedes van quitando estas secciones y ustedes le pueden entender que ya la redacción va quedando unísona, o sea, queda integral. ¿Por qué? Porque también en la redacción hay pequeñas frases como esta, una consecuencia del problema, que permite enlazar la idea anterior con la siguiente idea, que eso es lo que se busca, que haya una integralidad en la redacción. Ahora, para la otra semana, ¿qué es lo que se busca? Bueno, es una versión uno. Uno busca que se vea claramente el esfuerzo en tratar de concretar ya las ideas del problema. Es una versión que tal vez no van a tenerlo
o sea, los datos completos, pero uno sí busca que en el primer entregable por lo menos haya una declaración clara del problema, o sea, ya lo hayan logrado aterrizar. Que hayan establecido las consecuencias y las causas de ese problema y que realmente concreten al problema, o sea, sean del problema, las causas sean del problema y los efectos sean consecuencia del problema. O sea, que haya una relación real, no algo ahí que no se entienda, sino que haya una relación real y los datos que hayan indicaciones de ustedes sobre si ya tienen los datos o no, o por lo menos cómo piensan agregar esos datos. Sea que se lo pongan dentro del mismo texto y se lo marquen en amarillo, me pongan un comentario, pero la idea es que ya en este primer entregable logre deducirse la visión que tienen ustedes del trabajo. Eso es lo que se busca. No, los datos no van a estar para la otra semana. Obviamente, en 15 días, dentro de 15 días, ya con el entregable 3, eso sí tiene que estar más maduro. No, en 15 días era, no, mentira, en 22 días con el entregable 3, ya esto sí tiene que estar ya más maduro. ¿Por qué? Porque ya después viene el entregable para el comité. Entonces, para quitarles un poco de presión, pero no tampoco quitando el pie del acelerador, la idea de la otra semana con ese entregable es esto, ver ya un trabajo estructurado de sus ideas para que lo puedan ir aterrizando. Y entonces ver ideas ya más concretas. Eso también, ¿por qué? Porque cuando uno define el problema, uno como persona, ya como investigador, define el problema, ustedes tienen que estar en la capacidad de definirme el problema en menos de 30 segundos y con una frase tal vez de 3 renglones. Así como digamos, hemos venido haciendo el ejercicio que yo le digo, su problema puede ser trazabilidad. Ok, mi problema que tiene la organización es la no trazabilidad o se enfoca en la trazabilidad actual que tienen los proyectos, la cual es inexistente. Mi problema que tiene la organización es el desconocimiento del estado actual de los proyectos. El problema que tiene la organización es que mi gestión de proyectos es empírica. El problema que tiene la organización es que actualmente no se están alcanzando las metas y los resultados esperados. El problema que tiene actualmente la organización es que tiene un desconocimiento de cómo llevar a cabo la gestión de proyectos porque la empresa no se dedica o el departamento no se dedica a gestionar proyectos. El problema que tiene actualmente la organización es que los proyectos del portafolio no están alineados a la estrategia de la organización. Los proyectos que tiene o el problema que tiene actualmente la organización es que no logra demostrar los beneficios de sus proyectos en función de sus metas, por ejemplo. Entonces vean que nunca estoy hablando en función de una solución específica, estoy hablando de elementos que causan el mayor dolor propiamente a la organización. Pero esa capacidad de definir un problema así tiene que surgir ya de ustedes hacia su tema. Al final, los verdaderos expertos de su problema y de su proyecto son ustedes, ni el tutor ni nadie más, porque ustedes son los que están viviendo eso en carne propia. ¿Ven? Entonces, eso es más o menos la definición del problema. No vi objetivos, no se cumplió mi meta de hoy, pero no importa. Lo que me interesaba bastante era que también ustedes, siendo un grupo pequeño, aprovechen para sacar todas sus dudas y vean que ya queda como más concreto qué es lo que se anda buscando a nivel de maestría en la elaboración del problema. No sé si tienen alguna duda adicional. ¿Consultas? No, profe. No, ahí le tomo la palabra con el tema de teléfono, pues, si tuviera Ah, alguna sí, duda. claro. Me ponen un Profe, WhatsApp y ahí nos organizamos a ver qué día nos podemos reunir. Dime, Cintia. bueno, no, yo era igual. Bueno, con lo de las evidencias me queda una duda. Las evidencias, digamos, ok, como usted bien lo decía en la redacción, entonces yo voy poniendo datos, ¿verdad? Y Ujú, demás, puedo adjuntar un cuadro o algo así. exacto. Pero, digamos, ya propiamente, por ejemplo, bases de datos donde tomen la información, que por ejemplo a mí me manden una matriz con la información de las órdenes sanitarias o algo así. O sea, Usted lo propiamente ordena. esa... Ah, Usted lo ordena. no, no, sí. Ok, digamos, sí. O sea, lo que yo pongo aquí a nivel de proyecto es una cuestión resumida y demás, pero Exacto. digamos, bueno, y voy manteniendo como mi archivo con esa evidencia, pero a nivel de proyecto, por ejemplo, ya esa evidencia en sí en concreto, digamos, hay que suministrarla o cómo se hace. O por ejemplo, si yo hago una Mm, entrevista o ok, aplico un ya te cuestionario. entiendo la pregunta. Voy así. Ujú. La base de datos completa de proyectos, obviamente, no necesariamente nosotros la pedimos. ¿Por qué? Porque ya puede ser algo hasta, no sé, de seguridad. Pongámoslo en el caso suyo. O sea, Ajá.
puede ser cosas secretas o una organización privada puede ser confidencial. Entonces, lo que usted ponga como extracto de resumen es lo que nosotros consideramos porque también hay un tema ético suyo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Segundo punto. Con el caso de las entrevistas y todas las respuestas concretas, obviamente, vamos a ver, era lo que yo les decía. Tampoco es que este documento termine con 500, 600 páginas y todo sea relleno, porque tampoco vale la pena. O sea, si yo hago una entrevista a una persona y saqué 5 páginas de respuestas y demás, pero esa misma entrevista se la apliqué a 10 personas y tengo 50 páginas llenas de información, tampoco es que van a poner las 50 páginas aquí en los apéndices, porque no hace sentido. O sea, el documento como con 1000 páginas, pero 700 páginas son puros resultados. No vale la pena. ¿Qué es lo que uno esperaría? Bueno, los resultados primordiales de esa entrevista los coloca donde los ocupe, sea en el problema o sea para la parte del análisis a futuro. No importa. Ahora, si las respuestas completas las puede sintetizar en cuadros o hay elementos específicos que usted tal vez quiere poner en el apéndice para poner los resultados como evidencia de los resultados de la aplicación de la entrevista, los coloca en el apéndice. Y luego, en la parte donde usted los ocupa, comienza a hacer esa referencia a la sección del apéndice en donde se ubican tales y tales respuestas, de donde se obtiene tal y tal cosa. Entonces, uno trabaja referenciando a esas secciones. Pero nosotros así, como por ejemplo, vea, hay gente que ha aplicado el modelo de madurez de Harold Kessner o el de UPM3. ¿Cuántas preguntas son? Son como 200 preguntas y se lo aplican a 10 personas distintas. Usted sabe lo que es estar viendo en un documento 2000 respuestas. No hace sentido. Entonces pueden poner algo muy sintetizado en apéndice para demostrar la evidencia de la aplicación, pero a nivel de resultados colocan lo que es verdaderamente importante. ¿Ves? Mucho de esa información que se va a generar va a ser propio solamente para usted. Por eso es que eso se llama un informe de resultados, porque ya no vamos a poder agregarlo todo. Imagínense lo que fuera agregar todo, todo, todo. Así, la data completa de lo que ustedes van consiguiendo. No termina. No terminan de hacer este documento. Ah, ok. Ujú. Está bien, gracias, profe. Con gusto. Ah, profe, y perdón, Ajá, sí. lo último, aprovechando, digamos, eso del teléfono que decía la compañera, sí, por ejemplo, es que yo estaba elaborando así como una herramienta para hacer consultas y, o sea, como es, perdón, entrevistas. Sí, previas o algo así. Usted me puede Ajá, mandar una foto de algunas preguntas y yo le puedo dar algunas sugerencias basado en el tema. Me pone el audio de que usted más o menos lo que haya visualizado son X, Y, Z cosas, por dónde ujú. anda. Entonces usted me puede mostrar o mandar una foto y yo le puedo contestar también con un audio o le puedo sugerir algunas otras cosas. Ok, gracias, profe. Ujú. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos más o menos claros? No les voy a decir que 100% claros, pero sí me entendieron, sí entendieron la idea de lo que estamos trabajando. Sí, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces vean, son las 11:42, no vale la pena que vaya a iniciar la parte de objetivos, porque no vale la pena, ya a estas horas. Entonces, yo dejaría por aquí la sesión, voy a parar el